Yasuaki Yamashita vio explotar la bomba atómica en Nagasaki y vivió para contarlo. Tiene 86 años y es uno de los pocos sobrevivientes que conservan la memoria del horror. El 6 y el 9 de agosto del 45, en 2 días, se partió la historia de la humanidad. Eduardo Contreras viajó a México a conocerlo y aunque tiene sus años, está lúcido y su testimonio escalofriante es más urgente que nunca por los vientos de guerra que soplan entre potencias nucleares. Recordar para no repetir. Vino una luz tremenda. Es como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Entonces mi madre me jaló al suelo y me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda, muy fuerte, y sentíamos que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. Esa luz de 1000 relámpagos dejó ciegas a muchas personas. Fue como si el sol se hubiera estrellado con la tierra. Un segundo después de la explosión de la bomba atómica más poderosa lanzada en la historia de la humanidad contra la población civil, la temperatura alcanzó los 7700 grados Celsius, 10 veces más que la usada para cremar un cuerpo humano. El aire se incendió y esos vientos de 300 kilómetros por hora ardientes destruyeron todo a su paso. 70.000 personas murieron en ese instante. Muchos se evaporaron de la faz de la tierra. Luego vino el silencio, el horror. Y de repente un silencio completo, no había ruido. Cuando nos levantamos, vimos que las ventanas, las puertas de los tejados se habían desaparecido. A Yasuaki Yamashita le duele recordar. Por muchos años se negó a hablar de ese día aterrador que partió la historia de la humanidad en dos y le dejó heridas en el cuerpo y en el alma tan profundas que aún hoy siguen abiertas. Estaba a 2.5 kilómetros del lugar donde cayó la bomba, en el área rural de Nagasaki. No había nada. No había nada. Había estructura de la casa, puertas, ventanas y todo habían desaparecido. Pues no podíamos entender qué pasó. Gateando llegamos al agujero, el refugio de la casa, y mi hermana estaba llorando. Ella estaba sintiendo como un líquido aceitoso que escurría de la cabeza. Pero como en un lugar oscuro no podíamos ver. Unos minutos antes de las 11:02 de la mañana de ese 9 de agosto de 1945, un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pilotado por el mayor Charles Sweeney, sobrevoló Nagasaki. Yasuaki tenía apenas 6 años, pero lo recuerda todo con el nivel de detalle de una pesadilla que hubiera tenido ayer. Estaba frente a su casa, su mamá y su hermana mayor estaban adentro. Cuando no había realmente ataques aéreos o el día tranquilos, entonces íbamos a la montaña cercana. Entonces para cazar insectos como cigarras y libélulas. Jugar. Es lo que nos entretenía. Pero ese día estaba jugando solo frente a mi casa. Fatman, como llamaron la bomba de plutonio que ese avión dejó caer sobre la ciudad de 260.000 habitantes, tenía un poder destructivo de 21 kilotones, el equivalente a 21.000 toneladas de TNT, mucho más que los 16 kilotones de Little Boy, la bomba atómica arrojada 3 días antes contra Hiroshima, que mató en el acto a 140.000 personas. Las montañas de Nagasaki evitaron que el desastre fuera aún peor. Yasuaki vivía tras una de esas colinas. Eso le salvó la vida a él y a su familia. Mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad en la montaña. Salimos a la luz. La cabeza de mi hermana estaba cubierta de pequeños pedazos de vidrios. Estaba desangrando. Afortunadamente, la herida no era tan profunda. Así que mi madre pudo quitar con mucho cuidado y limpió la sangre. Corrimos al refugio en la montaña. Nagasaki, la cuarta ciudad más grande de Japón en ese momento, no era el objetivo de la bomba. Kokura, una ciudad cercana, era el blanco. El mal tiempo allí hizo que Nagasaki fuera la elegida. Cuando Yasuaki, su mamá y su hermana llegaron al refugio, nadie entendía qué había pasado.
Ya estaban muchos vecinos ahí y todo el mundo asustado porque no entendían lo que pasó. Habíamos escuchado que 3 días antes en la ciudad de Hiroshima había sido destrozada por una bomba muy fuerte, pero nadie sabía que era bomba atómica, ¿no? Nadie sabía qué era. Nadie sabía qué era realmente. Estando como 30 minutos en el refugio, regresaron los niños que habían ido a la montaña ese día para cazar insectos o entretenerse. Sus amigos. Uno de los niños, su espalda estaba completamente destrozada. Los niños lo recibieron directo en la montaña, la explosión, y le tocó a ese niño, así que su espalda estaba completamente destrozada. No era ya un cuerpo humano, realmente. Sufrió mucho porque no había nada que hacer. No había médicos, no había enfermeras, ni medicamentos con qué hacer la limpieza. Este es el que frente a la entrada del hospital de la bomba atómica. Ese niño, su amigo, fue la primera persona que Yasuaki vio morir por la bomba. La comida escaseaba, pasó la primera noche y el hambre hizo que su mamá los llevara a buscar a su esposo, que estaba en el centro de la ciudad, trabajando en el momento de la explosión. Había muchísimos cadáveres porque no había podido hacer nada. ¿Cómo era el lugar? Completamente destrozada. Ya no había la ciudad ni nada, ni casas ni nada. Un olor espanto putrefactos. O sea, cadáveres que no han podido ni hacer limpieza ni nada. Completamente negro. Todo quemado. La gente que había sobrevivido caminaban como fantasmas. Parecían que no tenía alma. John Hersey, un reportero de la revista New Yorker, describió el escenario posapocalíptico de la bomba atómica en Hiroshima a los sobrevivientes. Sus caras completamente quemadas, las cuencas de sus ojos huecas y el fluido de los ojos derretidos resbalando por las mejillas. En algunos lugares, la bomba había dejado marcas correspondientes a las sombras de las formas que su luz habría iluminado. Algunas siluetas vagamente humanas fueron encontradas. Decir que esa imagen es como un infierno no sería suficiente. No existe ninguna palabra que pueda describir esa imagen. Días después, las cifras de muertes crecían y la radiación, un veneno desconocido en ese momento, envenenaba el aire de Nagasaki. El padre de Yasuaki estaba vivo, pero tuvo que trabajar en la zona cero por varias semanas recogiendo cadáveres. ¿Y él no le afectó la radiación? Mi padre empezó a decir que tenía sensación de que estaba perdiendo todos los dientes. Sus dientes estaban bien. Seguramente era efecto de radiaciones, pero nadie sabía. ¿Qué le ocasionó a él esa radiación? ¿Qué le pasó? Duró mucho tiempo en coma hasta que murió. Para finales de 1945, centenares de personas más murieron en Hiroshima y Nagasaki. Los 3 hermanos mayores de Yasuaki desaparecieron. Su mamá desarrolló osteoporosis en la columna vertebral y su hermana murió de cáncer muchos años después. 15 de agosto y algunas semanas después, el emperador declara que era final de guerra, la rendición de Japón. Sí. Entonces, inmediatamente, 30 de agosto, el ejército de Estados Unidos entra para ocupar todo el territorio de Japón. Prohíbe hablar de la bomba atómica, ni publicar, ni nada. Yasuaki terminó el colegio y empezó a trabajar. Sin su padre y sus hermanos, era el único sustento para la familia. Yo, hasta salir de la preparatoria, mi salud estaba realmente normal, no sentía absolutamente nada. Salir de la preparatoria comencé a trabajar y al mismo tiempo empecé a vomitar la sangre y evacuar la sangre. Sin explicación. Tremenda anemia, ¿no? Y me desmayaba en cualquier parte, así que no podía trabajar. Ningún médico pudo decirle qué le pasaba. Así como un día se enfermó, un tiempo después los síntomas desaparecieron y Yasuaki pudo volver a trabajar.
Consiguió empleo en el Hospital de la Bomba Atómica en Nagasaki, un centro asistencial donde atendían a los sobrevivientes. ¿Qué recuerda de ese hospital? Muchísima gente estaba muriéndose todos los días, sufriendo de cáncer. Muchos niños nacen con problemas. ¿Cómo se llama? La cabeza pequeña. Microcefalia. Muchos nacieron así, muertos, ¿no? Yasuaki no tuvo hijos ni se casó. El miedo a transmitirles algún mal desconocido lo aterraba. Los sobrevivientes de las bombas atómicas son llamados hibakusha en Japón. No solo tuvieron que lidiar con el trauma y las enfermedades, sino también con la discriminación. ¿Por qué los discriminaban? Muchos, después de la explosión, entraron al epicentro para la búsqueda de familiares o amigos, a quien fuera. Se contagiaron de radiaciones, pero nadie sabía. Empezaron a morir, aparentemente sin ninguna enfermedad, sin ninguna razón. No tenían lesiones ni nada. Entonces la gente empezaron a decir, ay, seguro los sobrevivientes tienen una enfermedad contagiosa. Hay que separarlos. Muchos llegaron incluso a suicidarse por la discriminación. Por eso Yasuaki un día decidió irse tan lejos de Japón como fuera posible, a un lugar donde nadie lo conociera, ni supiera que era sobreviviente de la bomba atómica. Había posibilidad de poder trabajar en las Olimpiadas de 68 en la Ciudad de México. Sabía algo de español por unos cursos que tomó con misioneros españoles en Nagasaki. Trabajó en las Olimpiadas y se enamoró perdidamente del país. Gente que me abrió su amistad, ¿no? Durante 2 años fue al mismo parque en Ciudad de México para hablar con la gente en la calle y perfeccionar el idioma. Todos los días ir a 2 años. Sentarme en la Parque Alameda, sí, la gente más educada. Los profesores, Claro. todos médicos, arquitectos y hasta los que no tenían ninguna educación. Me enseñó todas las formas de hablar. Han pasado 80 años desde esa mañana de la explosión de la bomba atómica. Yasuaki tiene 86. Cada vez hay menos personas vivas que conserven esa memoria. Poquísimas que hablen nuestro idioma. Viajé a México para encontrarme con él. Vive en San Miguel de Allende, una ciudad turística, desértica y hermosa. Este es su único recuerdo. El único recuerdo de mi infancia. No sé quién tomó esta foto. Durante 30 años fue traductor oficial de empresarios japoneses que hacían negocios en México. Luego se dedicó al arte. Eso le sanó el alma en parte, y aunque durante mucho tiempo se negó a hablar de su pasado, hoy lo convirtió en su terapia. Si nosotros, sobrevivientes, dejamos de hablar, va a repetir la historia. Así que tenemos que hablar para que el mundo sepa lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Y que nosotros, sobrevivientes, no queremos que nadie, absolutamente nadie, sufra como nosotros sufrimos. Yasuaki es un ser humano excepcional. A sus 86 vive solo, prepara su comida y todos los días toma soya, un remedio natural que cree le ayudó a quitarse ese vómito de sangre que lo aquejaba cada cierto tiempo. Sube conmigo con agilidad a la terraza para contemplar la belleza de este mundo, que dice siente cada vez más amenazado. ¿Usted tiene fe en la humanidad? Tengo fe. Por eso, cada vez que doy la conferencia, le pido a la gente que levante la voz, que no podemos convivir con armas nucleares. Estoy muy conmovido ver en este lugar tanta gente. Ha dado conferencias a niños en colegios de Belice, Panamá, Perú y Santo Domingo. También estuvo en la ONU junto a otros sobrevivientes. Cuando lo invitaron a ver la película sobre el creador de la bomba atómica, Oppenheimer, se negó a presenciar la secuencia de la explosión. Un niño de 7 años me preguntó, ¿y que usted perdonaría a Oppenheimer? Y me quedé realmente sorprendido y pensé, ¿qué puedo contestar?
¿no? Nunca he tenido odio a nadie después del sufrimiento de la bomba atómica. Le comenté, mira, sí lo perdonaría. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esa frase del Bhagavad Gita vino a la mente de Oppenheimer luego de ver la primera explosión de una bomba atómica. El testimonio de Yasuaki Yamashita es un llamado urgente para recordar ese horror desatado por las armas de destrucción masiva, para que la tragedia no se repita jamás. Se estima que hay más de 12.000 cabezas nucleares en el planeta. 9 países cuentan con ese arsenal nuclear. Una explosión, para que se den una idea, de menos del 1% de esas bombas podría producir un número impredecible de víctimas, cambios en el clima y una escasez masiva de alimentos en el mundo entero. Que no se repita jamás.